Pastor Lizardo, buenos días. Buenos días, Pastor Lizardo. A ver, probemos sonido. Ajá. A ver, ¿se me escucha correcto? ¿Sí? Sí, Pastor, todo fuerte y claro. Qué bueno. Ajá. Muy bien, Pastor, bienvenido a la reunión. Vamos a esperar Gracias, que se vayan conectando para poder iniciar. ¿Ya? Pastor, también si gusta nos puede hacer alguna referencia de su testimonio un poquito para que lo conozcan y luego entrar al tema, ¿ya? Es libre lo que le parezca, ¿ya? Pero a veces se suele hacer un pequeño recuento de su vida para que lo conozcan un poquito y luego entrar ya al tema que el Señor le ha puesto en su corazón. Perfecto. Ya, vamos a esperar que se sigan conectando. Ahí hay varios que ya están entrando. E iniciamos el tema. Ya se está grabando esta reunión. Ah, qué bueno. En el momento que le toque, pues, habla un poquito claro y fuerte para que se pueda escuchar. ¿Ya? Ya. O Está bien, acerca un poquito el teléfono para que pueda escucharse mucho mejor. Ahí ya se... ¿Cómo se escucha ahí? Mejor. Mejor, ¿no? Correcto. Se escucha bien. Tú sí me escuchas bien, ¿no es cierto? Sí, 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 aunque nítido, pero un poco bajo. Pero ¿Un poco nítido. bajo? ¿Ahorita Sí, sí. un poco bajo? ¿Está bien? Sí, por lo menos, yo escucho No, nítido. es el setting de él, Pastor Barruti, es el setting suyo, porque aquí se escucha muy bien el Pastor Quique. So, yo creo que si lo mueve arriba, ¿ahí me está escuchando bien? Sí, perfecto. Bendiciones, buenos días. Buenos días, Buenos sí, el Pastor días. Barruti, ¿me escucha bien? So, él es el que tiene que arreglar el volumen. Sí. Sube el volumen, dice. ¿Tienes ahí unos botones para subir el volumen en tu teléfono? De pronto te entró una llamada arriba, mano izquierda, hay un botón, no sé, arriba ¿Ahora a tu sí nos mano escuchas? izquierda. ¿Estás de un computador o del celular? Pastor Barrutia. Celular. Bueno, arriba a tu mano izquierda, en la parte de arriba, a tu mano izquierda hay como un parlantico. Si presionas ese, que nos vas a escuchar mejor. Ahí, a ver. ¿Ahí nos escuchas bien? Sí, ¿Mucho sí. mejor o no? Sí, sí. Ahí está mejor. Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, nosotros también te escuchamos bien, pero ya cuando te toca, procura hablar más claro y fuerte o acercarlo un poquito el teléfono. ¿Ya? Correcto. María Judith, buenos días. Yo voy a estar aquí en oculto, los voy a estar acompañando, voy a estar escuchando lo más que pueda, pero estamos aquí en un entrenamiento. Está bien, Les Augusto. muestro rápidamente. A ver, a ver. Compartirles ahí. Qué bueno. Estoy en Alabama, en Mobile. Hay varias unidades aquí presentando lo que llaman el PT test, el entrenamiento físico, el examen físico. Estamos aquí en entrenamiento, pero ya vamos a terminar. Pero entonces si no me les... Salen de sonido. Así que les quería mostrar, compartir eso, pero ahí voy a estar escuchando, Pastor Barruti. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora lo voy a mandar acá.
para que veas. Ujú. Bien, esperamos un poquito Bien. y empezamos. ¿Ya? Ujú. Solamente unos minutitos más y empezamos. Pastor Quique, tú vas a estar de administrador, cualquier cosa que necesites. Ya, está bien. Está bien, Listo. está bien. Está bien. Está bien. Vamos a Estamos esperar un hablando. poquito más y iniciamos. Ahí. Ajá. Muy bien, hermanos, buenos días. Estamos hoy teniendo la visita del pastor Lizardo. Él viene de Lima, Perú. Así que él nos va a traer la palabra el día de hoy. Y estemos expectantes a lo que el Señor quiere hablar. Pero vamos a orar para dar inicio y entregar este servicio al Señor. Yo le rogaría si es que podemos apagar nuestros micrófonos para poder estar orando. Fíjate, Leia. ¿Está apagado? ¿Está apagado? Sí, Natalia, tu micrófono está encendido. Ahí está. Ya vamos a orar. Amado Señor, te entregamos, Padre, este servicio y oramos, Padre amado, para que seas tú dirigiéndonos, guardándonos, dándonos dirección, revelación, que sea tu palabra, Señor, la que hable hoy por intermedio del pastor Lizardo. Y queremos, Padre amado, recibir ese mensaje poderoso que tienes tú siempre, Señor, para nosotros. Oro, Señor, bendiciendo a cada uno de los que estamos presentes. Representamos unas familias y queremos, Señor, que tú guardes, cuidas y protejas a nuestros hijos. Y también, Señor, nos ayudes en nuestro ministerio, Padre. Oramos, Señor, por este grupo, Padre Santo, y te entregamos este tiempo, Padre Santo, para que seas tú ministrando nuestras vidas. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les decía que el pastor Lizardo es un pastor amigo y viene de Lima, Perú. Hoy lo invitamos tempranito y él estaba dispuesto, gracias a Dios. Dijo, bueno, estoy feliz de compartirles la palabra. Y aquí está él, pastor Lizardo, que quisiera que se presente y que lo que el Señor le haya puesto en su corazón, nos lo comparta. Bienvenido. Bien, hermano, gracias. Bueno, mi nombre es Lizardo Marrutia Bernuy. Bueno, soy peruano, nacido en Lima, ¿no? Y gracias a Dios que, bueno, conozco el Evangelio por la gracia del Señor muy niño, desde niño prácticamente. Bueno, y Dios ha querido que conozca más de Él. Me contactó al terminar mis estudios secundarios, un seminario teológico acá en el Perú. De ahí pasé a una universidad, pero yo quiero dar un testimonio muy grande que tengo en mi vida, porque Dios me ha permitido conocer su palabra de una manera muy puntual, de manera muy específica, en muchas áreas de lo que es la Biblia. Para mí la Biblia es un documento que es humano, no es tan divino. Su autor sí es divino, definitivamente, pero es un documento que ha sido dada para el hombre y por lo tanto ha sido dado para nosotros, los seres humanos. Es un documento entendible para nosotros. El hecho de que haya muchas cosas que muchos entendimientos nublados es porque no se contactan con el autor. Mucha gente conoce la letra, conoce ampliamente, he conocido a lo largo de mis años de cristiano, que conocen demasiado, como decimos que obviamente la Biblia de tapa a tapa lo conocen.
si tienen memorizados muchos versículos, conocen mucho de la letra de la Biblia, pero no conocen al autor de manera personal. Cuando uno conoce al autor de este documento, que lo conocemos como la Biblia, se comienza a ver y lo comenzamos a entender como es el propósito de Dios para que lo podamos entender. Y lo cierto es de que sí, he pasado por un seminario teológico, he pasado por una universidad, tengo contactos con otras universidades cristianas, pero lo curioso y lo anecdótico de mi vida es que donde yo terminé aprendiendo realmente la Biblia no fue ni en el seminario ni en la universidad, sino aprendí la Biblia en mi propia iglesia. En mi propia iglesia. Las profundidades de la Biblia, lo que podríamos llamarlo de esta manera, lo aprendí en la iglesia, en mi iglesia. Mi pastor, para aquel entonces, él traía un pastor americano, traía mucha gente, también misioneros americanos, pastores americanos, con ministerios confirmados, y los invitaba. Teníamos anualmente, teníamos un seminario, que ese seminario se llamaba Jesús. Jesús, así por decir 1980, 81, 82, así sucesivamente los años, y de una semana entera venían pastores para enseñarnos la palabra de una manera asombrosamente, a los cuales yo le he venido llamando a lo largo de mis años de cristianos, como le he llamado así entre comillas, o sea, de acuerdo a mis conceptos, los gigantes. ¿Por qué? Porque el asombroso conocimiento que tenían de la palabra que desplegaban, y sobre todo uno, en mi caso mío, que estaba como una esponja, queriendo aprender lo mínimo, todo, sencillamente veía el conocimiento, que me enseñaban cosas que no lo había aprendido en el seminario, menos en la universidad, pero entonces, o sea, y sucesivamente así, comencé a ver la confirmación de la palabra que me enseñaban con el poder de Dios. Yo he conocido el poder de Dios de una manera manifiesta, de una manera total, y esa es la razón por la cual lo que muchas veces predico es porque creo en la plenitud de lo que Dios ha dicho en su palabra. Bueno, quisiera entrar a este tema para darle tiempo más a la palabra de Dios, porque lo que me importa es que la palabra de Dios quede en el corazón de cada uno de nosotros, porque los que somos hombres, sencillamente estamos ahorita y pasamos. Así ha sucedido a lo largo de toda la historia humana, ha sucedido, se han levantado grandes luminares en el horizonte de la vida, de la historia humana, pero así como se han levantado, también han terminado bajando y han terminado pasando. Y han venido otro y otro, y el único que siempre queda en alto, que queda permanente, es Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso es lo bueno. Y voy a entrar, miren, hace algunos años, o sea, bueno, en mi iglesia, lo prediqué estas cosas, y bueno, y vamos un momento al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. En el capítulo 18, para ser específico, ahí, pero realmente realmente es el capítulo 17 de Hechos, ¿no? Habla de que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, él llegó a la ciudad de Atenas, en Grecia. O sea, Atenas siempre ha sido considerado en este tiempo, sobre todo del apóstol Pablo, como la cuna de la sabiduría. Y definitivamente el idioma griego ha influenciado demasiado influenciado en la historia del hombre. Es tanto que casi toda la terminología médica tiene que ver con el idioma griego. Y los que lo podemos leer el idioma en el griego, podemos rápidamente darnos cuenta de estas cosas. O sea, lo que un médico muchas veces quiere decir, ¿no? Pero lo cierto, puntualizando, o sea, yendo a la palabra de una manera específica, el apóstol Pablo en su viaje de misioneros evangelísticos, él llegó a la ciudad de Atenas. Y cuando llega a la ciudad de Atenas, y miren, lo voy a leer porque creo que es necesario
para ser específico, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su gente, con que él viajaba, dice acá, dice, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17, y así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día, dice, con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Dice, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Así lo tomaban, dice. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio. Le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19, y tomándoles le trajeron al Areópago. Es muy importante saber qué cosa es lo que es el Areópago. El Areópago era un lugar que estaba situado en la parte alta de la colina de Marte, allí en Atenas. Era un lugar donde habían asientos y donde ahí se juzgaba a la gente. Ahí tomaban asientos, o sea, los jueces. Y lo que se juzgaba mayormente ahí era, bueno, todo tipo de juicio, pero mayormente era acerca de que ellos creían muchas cosas, los griegos, pero ellos cuidaban que un nuevo predicador predique solamente lo que estaba circunscrito a sus creencias y a su sabiduría de ellos. Y a aquellos que disputaban o no concordaban con lo que ellos creían, lo llevaban a este lugar de juicio, al Areópago, adelante de los jueces, para ser juzgado. Y así que el apóstol Pablo fue llevado, lo trajeron al Areópago, dice el versículo 19, y diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza, de qué hablas. Pues traes a nuestros oídos, dice, cosas extrañas. Justamente esa fue la razón por la cual lo estaban llevando. Porque si era algo opuesto a lo que ellos creían, sencillamente lo terminaban dando como sencillamente quitándole hasta la vida, ¿no? Y acá dice claramente, ¿no? Miren, versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, dice, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y oír algo nuevo. Algo nuevo. Pero ese en decir y en oír algo nuevo siempre tenía que ser ajustado a su religión de ellos y a su filosofía de ellos, ¿no? Y esa fue la razón por la cual querían saber acá, ¿no? Dice, versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Eran tan religiosos esta gente, tan religiosos, y sencillamente que filosofaban tanto que volaban en su propio pensamiento, que habían erigido un altar al Dios que ni siquiera ellos no conocían, pero que suponían ellos que sí existían, al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo, es asombroso la sabiduría que se maneja este hombre de apóstol, me refiero al apóstol Pablo, cómo comienza a desarrollar una disertación tan plena, tan profunda, que toca hasta sus propios poetas, sus propios filósofos, toca su propia creencia, todo, y que finalmente los deja en el aire a estos filósofos, a esta gente sabia, entre comillas, lo deja volando, porque se los mete al bolsillo, ¿sí? Porque fue mucho más allá de su propia sabiduría. Pero quiero seguir leyendo para que ustedes puedan ver acá. Dice al Dios no conocido, dice acá, ¿no? Versículo 23, lo leo una vez más, dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido.
al que vosotros, dice, adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué tremendo, una sabiduría, pero tremenda, tremenda. Y a mí me llena de gozo estas cosas, porque por la gracia del Señor yo he sido y soy un predicador de calle. Y he predicado por muchas calles, he predicado por carros, he predicado por púlpitos, por templos grandes, chicos, todo, y mayormente sé lo que es predicar en la calle, y sé lo que es tener la oposición de la gente, pero sé también cómo la sabiduría de Dios puede ayudarnos tanto, el poder de Dios, para poder, o sea, tener un triunfo completo para Él, ¿no? Entonces, Él dice acá, y comienza su disertación en el versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. y Atenas estaba lleno de templos, lleno de dioses, y ellos pensaban que sencillamente eso era lo correcto. Y comienza el apóstol Pablo ahí, en lo suyo, dice, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, pues les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Definitivamente, o sea, el apóstol Pablo no era un cristiano que estaba empezando, no estaba, era un hombre que conocía, no solamente tenía el conocimiento de Dios, no tenía conocimiento humano, bastante conocimiento tenía, y por eso es que él apela a todas estas cosas, dice, y ya habla, dice, versículo 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también lo han dicho, porque el linaje suyo somos. Eso fue lo que los poetas, o sea, de ellos, de los mismos atenienses, los mismos griegos lo habían dicho. Hay registro. Dice, siendo pues linaje de Dios, observen cómo llega, agarra la sabiduría de este siervo de Dios, toma su propio conocimiento de ellos y pone el conocimiento y aclara todo un panorama tan asombroso y le dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, de piedras, escultura, dice, de obra de arte, dice, ¿no? O mi imaginación de hombre. Pero Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Comienza ya a estrecharle más, o sea, la predicación real del Evangelio. Dice, versículo 11, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Cuando la Biblia usa, y el apóstol Pablo sobre todo usa la palabra varón, se está refiriendo a un hombre, a una persona de carne y hueso, así como nosotros, a un varón. No está hablando de un ángel. Por eso dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dice, por aquel varón, por aquel hombre ungido, aquel hombre de carne y hueso que es Cristo Jesús, a quien designó dando fe, dice, a todos con haber levantado a los muertos. O sea, tremendo. Es tan tremenda esta predicación del apóstol Pablo que hasta el día de hoy, ahí en Atenas, en el pórtico, ahí está escrito en una placa, está escrito en griego, está escrito la predicación completa, está escrito acá, lo que está escrito acá, ahí, ¿no? Entonces dice, versículo 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron
juntándose con él, y entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Poquísima gente, o sea, casi nadie, pero algunos sí creyeron porque el Evangelio, sí, por la gracia de Dios, siempre hay un resultado, porque es de Dios, ¿no? Pero lo cierto es de que lo que quiero que veamos acá, porque ahorita vamos a pasar realmente a la verdad. El apóstol Pablo, cuando él es confrontado para conocer qué cosa es lo que él estaba predicando ahí en Atenas, cuando fue llevado al Areópago, ¿no? Para que se ventile la verdad de lo que él creía, ¿no? Él sacó lo mejor de la sabiduría que él tenía como hombre. Aparte de la sabiduría que tenía de Dios, sacó lo mejor estropeo de su conocimiento lo sacó, y el resultado fue que se los metió, repito, al bolsillo a esta gente, a estos sabios, entre comillas, repito esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Usó la sabiduría humana y todas estas cosas. ¿Y cómo salió? ¿Cómo terminó? Dice acá, versículo 33, y así salió en medio de ellos. Prácticamente salió en el suelo, salió humillado, salió burlado. Se dio cuenta que la sabiduría humana no funcionaba para poder predicar el Evangelio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo le estoy compartiendo estas cosas a ustedes. Porque a lo largo de mis años de cristianos que tengo, he recorrido muchos lugares, he visto a muchos pastores, muchos evangelistas predicar, y que en su predicación son tan floridos, son gente que, debido a que tienen un nivel de conocimiento, un nivel cultural regular, apelan a su conocimiento para apelar, hablan de poetas, hablan de filósofos, hablan de historiadores, hablan de mucha gente, de mucho conocimiento. Y a mí me ha asombrado porque yo vivo aquí en Lima, Perú, ¿no? Y aquí yo vivo en un distrito, y a una cuadra de donde mi casa hay también una iglesia, la cual yo concurría, una iglesia bastante grande, concurría. Ya estoy hablando hace más de 30 años atrás, por lo menos unos 35 años casi concurría allí, porque me gustaba el orden, todas las cosas, hasta la predicación me gustaba. Y veía que domingo a domingo, cada domingo, a más de 100 personas se entregaban en la predicación del Evangelio. Cantidad de gente, he visto, por decir, miles de gente que se entregaba. Y hoy, después de años que han pasado, ¿no? Veo que esa misma iglesia no ha crecido, no ha crecido ni en sabiduría, no ha crecido ni en el conocimiento espiritual real, porque no lo han llegado a conocer, siendo una iglesia cristiana, siendo hermano de nosotros. Y es algo en la cual nosotros podemos caer lo mismo. Si nosotros tratamos de manejarnos en la sabiduría de esta vida, de este mundo, sencillamente vamos a terminar igualito que el apóstol Pablo. Pero yo quiero que ustedes vean, vamos un momento a 1 Corintios, capítulo 1. Quiero que observen estas cosas, ¿no? Dice en 1 Corintios, capítulo 2, cuando el apóstol Pablo, él estaba en Grecia, y estaba ahí en Atenas. Después que terminó de predicar en Atenas, y después ¿cómo salió de Atenas? Salió burlado, salió casi humillado. Se dio cuenta que la sabiduría que no funcionaba para predicarle a esta gente, ¿no? La siguiente ciudad a la cual él pasó, de mismo Grecia, fue la ciudad de Corinto. Y cuando llega a Corinto, observe lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Dice acá, le comienza a escribir lo siguiente, así que al versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio, o sea, cuando él sale de Atenas y llega a Corinto, a la siguiente ciudad de Grecia, dice, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría.
se le inhibió totalmente todo, los recursos que él podía tener, como a veces como nosotros pensamos. Bueno, yo he estudiado en una universidad, estudié esto, sé lo otro, pero los que nos hemos manejado de esta manera podemos certificar lo que la Biblia dice es verdad. Sobre todo en mi caso mismo, lo particularmente doy mi testimonio, que a mí no me ha funcionado. Lo que sí me ha funcionado es cuando yo he tomado la palabra de Dios como es, y con el respaldo del Espíritu Santo he visto y he tenido fruto. Puedo dar gracias a mi Dios que sencillamente hasta mis alumnos de escuela dominical hoy día son pastores. Aquellos que escucharon la palabra de Dios a través de mí están por diferentes lugares. Algunos están por Suecia, otros están por Brasil, otros están por Chile. Están por diferentes lugares y por el Perú. Porque veo que tomar la sabiduría de Dios, entender la sabiduría de Dios y manejarse en la sabiduría de Dios es mucho mejor que la sabiduría humana. Pero sí, sigo lo que dice acá. Lo repito una vez más el versículo 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse. Miren lo que él se propuso. Esta fue la conclusión de toda su experiencia en Atenas. Pues me propuse entre vosotros, dice acá, no saber, dice cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, prácticamente el apóstol Pablo en toda su sabiduría como hombre, se dio cuenta que lo único que puede funcionar y que va a funcionar finalmente y va a dar vida al hombre es tomar el conocimiento, el verdadero conocimiento de Dios. Así que él se propuso saber solamente a Jesucristo, pero no a Jesucristo como el fundador de una religión, de una nueva forma de pensar, de una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de vida, sino a Jesucristo como Jesucristo crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué él habla de que Jesucristo crucificado? ¿Por qué se propuso? Porque la cruz es un instrumento de maldición. Hay que entender claramente esto, hermano. Es asombroso. La cruz era el instrumento de la pena capital del Imperio Romano. La cruz era el lugar donde se terminaba matando a los delincuentes. Y hoy día hay gente, y esto lo digo con todo el respeto, no soy de polemizar ni de agredir gente, susceptibilidades, las personas, pero les digo esto. Miren, la pena capital, vamos a poner en Estados Unidos, hasta hace algunos años, era la silla eléctrica. La silla eléctrica, ¿no? La pena capital, por ejemplo, en Francia o en Italia, sí, la cámara de gas, era la pena capital. Hace algunos años también la pena capital aquí en el Perú era el fusilamiento, ¿no? Y así. Imagínense, solamente quiero ilustrar esto de una manera muy pictórica, esto. Hay gente que se pone una cruz aquí, o sea, en el pecho. Yo les digo, ¿por qué? Porque la cruz, repito, era la pena capital del Imperio Romano. Ahí en la cruz crucificaban, lo colgaban a los delincuentes, lo crucificaban así. Es lo mismo como que si tú te colgaras en el pecho una pequeña silla de un hombre que está sentado, está haciendo así una silla eléctrica, lo tomaras acá. O alguno de repente una cama de gas y cosas semejantes así, o de repente ahí te colgaras en tu pecho, así como un hombre que ha sido fusilado. También, que es el equivalente en significado a lo que fue la cruz. Y realmente, les digo esto, y realmente la cruz tiene valor, no tanto porque fue un instrumento para la pena capital. La cruz, el valor de la cruz fue porque allí fue crucificado una persona. La cruz tiene valor por el crucificado que estuvo allí en esa cruz, que estuvo, no quedó en la cruz, no quedó en la cruz. Lo triste es la cruz, su significado, su valor que tiene infinito, es que ahí subió Cristo Jesús cargando una maldición que no era de él. La gente hoy en estos tiempos no entiende realmente todas estas cosas porque es sabiduría de Dios.
Los griegos, ¿por qué rechazaban estas cosas? ¿Y por qué hay gente que rechaza? Es porque lo mismo, por ejemplo, los judíos, ellos pensaban, ¿cómo Dios cómo Dios va a consentir que a su hijo lo crucifique? Los griegos pensaban, ¿cómo a Dios lo van a matar en una cruz, lo van a crucificar? Es imposible, porque no entendían, solamente miraban solamente el ámbito natural. Ellos solamente pensaban que todo lo que podían mirar en la parte natural, eso era todo. Pero realmente, cuando se habla de la cruz, se habla de algo más, ¿no? Y voy a seguir leyendo el versículo 3, porque para pasar a la intención que tengo, al propósito. El versículo 3 del capítulo 2 de 1 de Corinto dice, y él estuvo entre vosotros en la ciudad de Corinto, ahí, con debilidad, con mucho temor y temblor, porque sabía que en una ciudad griega, una ciudad donde la gente adoraba, por decir así, eran de la sabiduría, ellos esperaban escuchar mucha sabiduría y más sabiduría cada vez más, ¿no? Él estuvo con mucha debilidad, mucho temor y temblor. Y después dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del espíritu y del poder, con la demostración del espíritu y del poder. Nada vale, amados, que nosotros seamos muy elocuentes, tengamos una oratoria excelente, una retórica calificada, sabiduría humana que tengamos hasta con mucho conocimiento de las escrituras y ese conocimiento que tengamos no sea respaldada por el Espíritu de Dios y que Dios testifique, que diga, sí, esta es mi palabra y esto yo lo amparo acá. Y acá lo que dice acá, lo dice claramente, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Asombroso. Y esto es una exhortación para todos. Nuestra fe no tiene que estar fundado en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios lo que permanece por siempre. ¿Pero qué es el poder de Dios? ¿Qué es el poder de Dios? Observen, una vez más lo leo, versículo 5 de 1 Corintios capítulo 10, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿no? Ahora, quiero que un momento volteemos la página, vamos al capítulo 1 de 1 Corintios capítulo 1. Capítulo 2 de 1 Corintios capítulo 1, quiero que ustedes vean el versículo 16. Esto para saber qué es el poder. Porque hay gente que a veces es como tienen ese pensamiento, como un hombre que hay en el libro de los Hechos, ¿no? Un mago que trataba de captar gente a través de sus poderes mágicos, de poder, ¿no? Pero quiero que vean el versículo 18. Dice, vamos a ver desde el versículo 17, capítulo 1, versículo 17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice que la sabiduría de palabras hace vacía, le quita el significado y la profundidad de lo que realmente Dios ha puesto, como la cruz de Cristo Jesús. Dice, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice que la palabra de la cruz es poder de Dios. Repito, la palabra de la cruz es el poder de Dios. La pregunta es esto. La pregunta en Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice algo semejante. Dice, y lo voy a leer.
para poder enlazar con este versículo 18 de 1 Corintios 2:18, dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Está hablando, ¿viste? Dice acá en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, dice, es sabiduría, porque la palabra de la cruz, dice, es sabiduría, ¿no? Es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder, y el evangelio es poder de Dios. Voy a decirlo de esta manera. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz no es otra cosa que el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Vamos, para poder tener presente esto, si yo entiendo lo que es el evangelio, voy a poder tener a mi alcance, voy a poder estar inmerso en todo lo que es el poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Porque la gente a veces se pregunta, cristianos, incluso algunos que tienen años, bueno, el evangelio, algunos dicen, bueno, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dicen, ¿no? ¿Pero qué? Ah, eso hablan del Señor Jesús, ¿no? De su nacimiento, que murió y ahí lo dejo. Pero, ¿qué es el evangelio? Ahora sí. Doctor Quique, ¿me están escuchando? ¿Sí? Sí, perfectamente. Ya, perfecto. Ahora sí. Entonces, ahora sí, vamos a ver esto del poder de Dios. No, ¿por qué no? Porque cuando hablamos del poder de Dios, muchas veces, ¿saben lo que sucede? Tenemos ese pensamiento como de los hermanos pentecostales. Quieren todavía ver cosas, quieren ver suceder. Sí, es cierto que yo he visto gente sanar de cáncer, he visto ser gente totalmente libre de tantas opresiones. Lo he visto, soy testigo en esta vida, pero lo que me importa es de que el poder de Dios quede claro de acuerdo a las Escrituras, porque la palabra de Dios no cambia. Y dice acá, en Isaías capítulo 53, Isaías 53 es el primer evangelio, y es el evangelio total, porque resume de una manera asombrosa. Y cuando tú agarras, conoces toda esta parte de lo que la palabra de Dios dice, y tú lo tomas, y tú lo puedes predicar en público, puede haber multitudes, va a suceder que el poder de Dios se va a desatar en tu favor, porque siempre Dios va a respaldar a su mensajero. Y dice acá, Isaías capítulo 53, versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre qué anuncio? ¿A qué se refiere Isaías? El profeta Isaías está escribiendo 7 siglos antes de la cruz, 700 años antes que Cristo Jesús venga, tome naturaleza y tome cuerpo de hombre y predique tu evangelio y suba a una cruz cargando su maldición. El espíritu de profecía estaba con este profeta acá, y él dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Ese anuncio, de acuerdo a la Biblia, ese anuncio no es otra cosa sino es el evangelio. Y yo quisiera en este momento, aunque puedo puntualizarlo, pero quisiera dejarlo claro que ese anuncio, literalmente, el Nuevo Testamento está diciendo que es el evangelio, ¿no? Acá. ¿Quién ha querido a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo? El brazo se está refiriendo al poder de Dios. Cuando alguien cree al anuncio, cuando alguien cree en el evangelio, definitivamente el mensaje no solamente es palabra, hay un respaldo de poder. Así es, mensaje y poder, porque es uno solo, es un mensaje poderoso, porque la misma Biblia dice que el poder de Dios fluye a través de palabras. Eso es muy importante, eso lo dice Hebreos capítulo 1. No es algo que estoy inventando acá. Y acá, por eso dice,
Acá comienza el primer evangelio, el verdadero evangelio. El versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Miren, es muy importante ratificar esto. Los judíos, ellos no creen en Jesús, pero como alguien ha dicho, Isaías, este capítulo 53 de Isaías, es como una piedra en el zapato de ellos. Ellos no pueden negarlo, aunque lo niegan. No se resisten a creerlo. Ellos el idioma hebreo es su propio idioma. Ellos han nacido, ellos conocen el sentido, conocen el giro, conocen realmente lo que quiere decir, lo que está diciendo el mensaje. Y acá lo que dice, subirá cual renuevo. La palabra renuevo en el original hebreo significa un niño de pecho. Un niño de pecho. Se está refiriendo literalmente lo que vemos en los evangelios. Cristo Jesús entra por la puerta. La puerta acá a la tierra, que es el nacimiento. Nace como un niño. Nace como un niño de pecho. Incluso en el Salmo 22, el Espíritu de Profecía habla de que él recuerda, él menciona que estaba a los pechos de su madre. Entró así como un chupador, como un succionador, como uno que está succionando el pezón de su madre. Y eso es lo que dice acá. Subirá cual renueva delante de él, acá como un niño. O sea, esta persona a la cual se está refiriendo acá Isaías, o sea, aparecerá delante de Dios como un niño, dice acá, dice, pero como niño dice, y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. O sea, no aparecerá como algo grandioso, como que alguien que es el hijo de un rey potentado de la tierra, un multimillonario, no aparecerá así. O sea, aparecerá prácticamente siendo quien es y quien fue acá, ¿no? Aparecerá sin atractivo. Y así fue. ¿Dónde nació el Señor? O sea, nació sencillamente en un pueblito. Ni siquiera nació en la misma capital, Jerusalén. Nació en un pueblito llamado Belén. O sea, ustedes conocen ya los detalles, los que conocen por lo menos los evangelios de la Biblia, ¿saben? Acá, ¿no? Dice, subirá cual renuevo delante de él, delante de Dios, como un niño de pecho y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos sin atractivo para que le deseemos. Y el versículo 3 comienza ya su ministerio, dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Señor fue despreciado? ¿Por qué Él fue desechado? ¿Por qué no fue considerado? Porque Él no era parte de la élite. Él no era parte de los que se vestían cagagá, los que venían mostrando todo lo que tienen, ¿no? Se presenta como un desconocido. Aunque es asombroso los detalles que mencionan el Evangelio acá. Dice, despreciado y echado entre los hombres, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y comienza a desarrollar el profeta lo asombroso. Estamos hablando de 700 años antes que esto se cristalice, se evidencie, se manifieste, esto se haga una realidad en nuestro medio, sea algo tangible, ¿no? Y ya el espíritu de profecía que se estaba moviendo en el profeta Isaías comienza a decir acá, ciertamente dice la razón por la cual él fue despreciado, fue evitado, la razón por la cual él entró de una manera poco atractiva, sin mucha pompa, ¿no? Dice que es porque él estaba llevando nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice, y nosotros le tuvimos. Así fue considerado, él fue considerado como azotado,
La gente lo miraba como un hombre castigado, fue como un hombre herido por Dios y abatido. Cuando él estaba siendo crucificado, cuando estaba siendo azotado, la gente no estaba pensando que Cristo Jesús estaba haciendo, que era injusto lo que estaban haciendo. La gente también estaba pensando, bueno, mira, está recibiendo lo que él merece, ¿no? Se creyó hijo de Dios y muchas cosas más. Ahí está, pues ahí está, ¿no? Y se burlaban incluso en la cruz. Ay, tú que dices que eres el hijo de Dios, desciende, baja, sálvate a ti mismo. Para poderte creer, se burlaban de él en el momento más crítico, ¿no? Pero sin embargo, esta gente desconocía, ellos miraban solamente el ámbito natural, pero desconocían lo que estaba sucediendo en el ámbito del espíritu. Ellos desconocían. Y esa es la razón por la cual cuando nosotros, amados, usamos mucho de la sabiduría humana, porque queremos impresionar con nuestro conocimiento, con la sabiduría humana, a gente que tiene cierto nivel también de conocimiento humano, ¿no? Y obviamos realmente el poder de Dios. O sea, nos estamos sustrayendo de la verdadera realidad del ámbito del espíritu, ahí donde te mueve el poder de Dios, el Espíritu Santo. Acá. Y dice acá, dice la razón por la cual, dice versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las consecuencias, ¿no? Y comienza a decir, y dice, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nos dice, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Lo que el profeta está diciendo cuando Dios cargó el pecado de toda la humanidad sobre Cristo Jesús, está hablando de que él se había convertido en el sustituto nuestro, en el reemplazo. Éramos nosotros los que teníamos que ir en esa cruz y era él el que había tomado nuestro lugar. Y dice acá, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Observen, yo quiero, hermanos, por favor, dice que cuando el Señor Jesús estaba siendo afligido, estaba siendo torturado, voy a decirle de una manera más específica, cuando estaba siendo asesinado por el látigo romano, judíos y por todos los que se complotaron para destruirlo, supuestamente en su pensamiento de ellos, dice que él, como oveja, en silencio fue, no abrió su boca. ¿Y saben por qué él no abrió su boca? Él no abrió su boca para que tú y para que yo podamos abrirnos. Hay un pasaje en el libro de los Hechos que cuando una vez el apóstol Pablo fue apresado y fue llevado a la fortaleza para averiguar a través del látigo, le pusieron ahí todo, lo marrocaron y ya estaban a punto de examinarlo a través de latigazos a golpes para que confiese cuál es su maldad, por qué la gente se oponía a él. Y el apóstol Pablo, en ese momento, él no se quedó callado. Cristo Jesús sí se quedó callado en el momento que estaban torturando. Pero el apóstol Pablo, y esto debe ser un ejemplo para nosotros, en lugar de callarse la boca, abrió su boca. Y él dijo, no, es injusto lo que ustedes quieren hacer conmigo, porque yo soy un ciudadano romano. Cuando el centurión y toda la élite de los romanos escucharon de él un ciudadano romano, el imperio romano amparaba a todos los ciudadanos, que automáticamente ningún ciudadano podía ser martirizado ni ser afligido si no era juzgado legítimamente en un tribunal. Y él abrió su boca. Amados, yo les digo lo mismo que tenemos que hacer nosotros. El Señor Jesús no abrió su boca. ¿Para qué? Para ir así, porque Él estaba pagando el precio por ti y por mí. Pero nosotros en el momento que somos afligidos, en el momento que vienen los problemas, en el momento que las vicisitudes se acrecientan como una vorágine intensa, nosotros debemos abrir nuestra boca y decir, no, yo soy hijo del Señor, en el nombre de Jesús, fuera de acá, y tomar autoridad, abrir, o sea, manejar nuestros derechos. Pero quiero que le estoy graficando esto, lo que dice acá la Biblia, cuando
Le he tomado esto a consecuencia de que dice que la palabra de la cruz es poder de Dios y el evangelio es el poder de Dios. Por lo tanto, la palabra de la cruz es el evangelio. Y esto Isaías 53 es el evangelio. Y por lo tanto, este evangelio es el poder de Dios. Cuando lo comprendemos nosotros, sencillamente vamos a manejarnos totalmente en éxito. Vamos a pasar por encima de todas circunstancias, porque siempre Dios va a ser por nosotros. Y continúo acá. Versículo 11. Versículo 11 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿No? Acá. O sea, el versículo 8 está hablando de su muerte, está hablando que fue quitado. Acá, el versículo 9, observen de qué cosa habla. Y se dispuso con los impíos su sepultura, está hablando de su sepultura. Repito, este es el primer evangelio. El primer evangelio no es Mateo, no es Marcos, no es Lucas, no es Juan. El primer evangelio es Isaías 53, porque con detalles lo está describiendo acá. Habla de su sepultura, el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ¿no? Y acá, observen lo que dice el versículo 10, comienza ya, después de hablar de su muerte y de su resurrección, comienza a hablar de su sepultura, no de su muerte y sepultura, comienza a hablar aquí en el versículo 10 de su resurrección. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y dice, llevará las iniquidades de ellos. Observen todo esto, lo que debe contener el mensaje del Evangelio. Cuando tú te das cuenta que el mensaje del Evangelio, o sea, está hablando de la muerte, está hablando de su sepultura, está hablando de su resurrección, y está hablando de algo más. ¿Por qué ese algo más es necesario? Porque yo recuerdo hace unos años, estoy hablando de quizás unos 30 años, cantábamos no sé si Pastor Quique me podría de repente ayudar en esto, ¿no? Yo recuerdo que cantábamos un himno, cantábamos una canción que dice que él sufrió y murió. Así cantábamos en las iglesias, que sufrió y murió, ¿no? Sufrió y murió el Señor, sufrió y murió, ¿no? Así, y lo dejábamos muerto en la canción. Lo cantábamos por muchos años, lo cantábamos, sobre todo yo le he cantado así. Pero un día, ¿qué cosa es lo que hizo mi pastor? ¿Saben lo que hizo? Le añadió a esa canción. Dice, sufrió, murió y resucitó. Porque eso es el evangelio completo. El evangelio no es que Cristo Jesús quedó muerto. El evangelio es que, o sea, sí es cierto que él murió, es cierto que fue sepultado, es cierto que resucitó, o sea, acá tuvo que resucitar. Miren lo que dice el versículo 12. El versículo, repito una vez más, el versículo 8 está hablando de la muerte, de su muerte. El versículo 9 está hablando de su sepultura. El versículo 10 está hablando, o sea, con el versículo se está hablando de su resurrección. Y el versículo 12, observen lo que habla, por tanto, de su exaltación, Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. O sea, él fue exaltado. El verdadero evangelio considera todo el sufrimiento que fue por causa de nosotros, porque tomó nuestro lugar. Pero el verdadero evangelio toma parte de la exaltación. No quedó en la tumba, amados. La tumba está vacía. Él está vivo para respaldar todo lo que él ha dicho a cada uno, aquellos que tomamos su mensaje en nosotros y lo predicamos.
Esto es lo que es el poder de Dios. Por eso en este momento quiero redondear todo esto, lo que yo les he dicho a ustedes, por lo menos lo que les he compartido esta mañana acá. Hemos partido de Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo está en Atenas predicando ahí, y dice que cada día concurría a las plazas, o sea, discutía con filósofos, con la gente, con los que concurrían y con otras personas ahí. Cada día hacía eso, hasta que finalmente fue llevado al Areópago para que se conozca más profundamente lo que les predicó el Evangelio y se los puso al bolsillo, por decirlo, les ganó a todos, porque con la sabiduría infinita que Dios que le da a su gente. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó el apóstol Pablo ahí en Atenas? Siendo un derroche de sabiduría, aventajándole en grande a los filósofos, a los sabios de ese tiempo. ¿En qué terminó? ¿Cómo salió? Humillado. Salió derrotado. Se dio cuenta que no funcionaba así las cosas. No funcionaban las cosas. Después dice, hemos tomado 1 Corintios capítulo 2. Él da su testimonio cuando comienza a escribir 1 Corintios capítulo 2. Le dice, cuando yo fui a vosotros, hermanos, no fui con excelencia de palabras ni sabiduría humana. Pues me propuse saber entre vosotros, dice, no otra cosa, sino a Jesucristo y este crucificado. Como que aquel que subió una cruz se llevó nuestra maldición para dejarnos libres de toda maldición. Así. O sea, comienza. Y después del capítulo 2 de 1 Corintios, hemos pasado al capítulo 1, hemos visto el versículo 18, cuando dice que la palabra de la cruz es poder de Dios. Y hemos visto también Romanos capítulo 1, 16, donde dice que el evangelio es el poder de Dios. Evangelio y palabra de la cruz es lo mismo. Y hemos pasado a Isaías 53 para ver qué es realmente el evangelio y para que el poder de Dios se desate. Cuando cuando predicamos el evangelio, tiene que ser un evangelio completo. Muchas veces, amado, aun cuando la palabra de Dios dice que el que redarguye, el que convence de pecado, es el Espíritu Santo, y a pesar que lo hacemos, predicamos el evangelio, pero vemos que tenemos muy poco fruto, es porque no estamos predicando el evangelio completo. Estamos predicando un evangelio segmentado, un evangelio hecho pedazos. No es un evangelio completo. El evangelio completo es lo que está ahí Isaías 53. O sea, está hablando de su muerte, su sepultura, su resurrección y su exaltación en victoria por lo que hizo. Y esto es lo que quiero por lo menos dejarle en este momento, aunque el pastor Quique me ha agarrado así, llegando a mi casa, pero bueno, nunca me negaré, porque alguito hay en cada uno de los que hemos creído y los que conocemos la palabra del Señor. Gracias, pastor Quique. Pastor Lizardo, gracias por esa palabra y también por la disposición de podernos compartirla. Así como dice, de un momento a otro lo llamamos porque el pastor que iba a dar la palabra no pudo, se disculpó, pero aquí estamos, pastor, recibiendo esa palabra del Señor. Y hoy día hemos recordado, hemos aprendido algunas cosas importantísimas. Me gustó mucho esto de la parte de la vida, la muerte, la resurrección y también lo importante que es la exaltación, ¿no? En la victoria por lo que el Señor hizo. Me quedo con eso, me gustó muchísimo. También lo que debemos hacer en no esforzarnos en dar palabra de sabiduría humana, sino buscar que sea el Espíritu Santo que nos guíe, el mismo poder de Dios, el que transmita el mensaje que el Señor pone en nuestra boca. Gracias, Pastor Lizardo. No sé si habrá alguien que quiera compartir, dar una opinión o puede abrir su micrófono. Adelante.
nos quedamos calladitos, pero yo creo que sí hay alguien. Adelante. Ya usted lo dijo todo. Nuevamente le reitero ahí el agradecimiento al pastor Lizardo por esa disposición. Efectivamente, como había mencionado el hermano allá en España, Vicente, no alcanzó a... ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. El hermano Vicente no alcanzó porque le salió un entrenamiento, un viaje ahora. Entonces tenía conflicto ahí con el horario, como que el horario allá son como a las 4 de la tarde ya. Entonces no pudo acompañarnos, pero bueno, en algún momento lo tendremos nuevamente. Tremendo tema el que tomó el pastor Lizardo. La verdad que Dios es bueno porque me lo pude escuchar todito. Estábamos ahí ya terminando, entonces tenemos una formación más tarde. Salimos por aquí a recoger algo, pero me lo pude escuchar todo. A mí me encanta ese tema cuando va Pablo al Areópago. Siempre me emociona mucho, y como el pastor lo mencionó, la habilidad de Pablo, eso es sabiduría de lo alto, la habilidad de Pablo para conectarlo uno con lo otro. Cuando él les dice, veo que son muy religiosos, porque él estaba allá, como él dijo, en el Areópago, y caminando yo por acá, vi un monumento a ese Dios desconocido, y a ese es el que le vengo yo a predicar. Cuando eso solo es revelación de lo alto, cuando una persona puede conectar, porque así capta la atención del público, y era gente que era dedicado a la filosofía. Yo siempre, cada que leo ese versículo o ese pasaje, me acuerdo de Colombia. Yo crecí con muchos amigos que se llaman ser intelectuales, ¿no? Y entonces, en algún punto de mi vida, pues yo me creí intelectual, pero con el tiempo, esa sabiduría humana, eso no lo lleva a uno a ningún lado, y los mismos vacíos que lleva una persona con mucha filosofía, con mucho conocimiento, pues lo puede llevar otra persona que no haya adquirido eso, llevan los mismos vacíos. El único que transforma, que informa y transforma, es el camino del Señor, son las escrituras. Y cuando uno se sumerge en esa escritura, encuentra esos tesoros. Saben que no estamos muy lejos, o sea, toda esta gente están buscando algo, como lo hacían esos filósofos allá en esa época. Estaban buscando algo, y se llenaban de dioses. Tenían tantos dioses que hicieron el monumento a que era un dios especial, pero no lo conocían. Y ese es el que el pastor Lizardo vino a predicar esta mañana, para el que todavía no lo conocen. Menos mal que en este grupo lo conocemos. Así que me encantó todo lo que nos compartió, y en resumidas cuentas, el mensaje de la cruz es poder de Dios, y por su gracia estamos aquí compartiendo. Un fuerte abrazo, pastor, y muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, hermano. Decide. Bueno. Pastor, lo dejo ahí. Si alguien más quiere compartir algo, ahí lo dejo. Estamos aquí. Gracias. Decide, hermano. Gracias. Si alguien quiere compartir, de repente Pastora María Luisa nos quiere dar algún alcance. Por aquí, Pastor Quique, les saludo en el amor del Señor, desde la ciudad de Stanford, Estados Unidos. Un día lluvioso acá, con un poco de frío. Bueno, también tengo que decir que he estado muy delicada de salud. Ya llevo 8 días en camita, sin poderme levantar, esperando en el Señor tomar fuerza, recuperarme de esta gripe. Solamente gripe, gracias a Dios, pero me ha dado bastante fuerte, con tos, con mucho catarro. Ahí con la fe puesta en el Señor, y esperando que se vaya pronto esto para comenzar nuevamente mis trabajos, tanto espirituales como secular. Hermoso el tema, la verdad,
siempre que sea un mensaje o una historia contada de nuestro hermano Pablo, enriquece nuestra vida. A mí siempre me lleva a pensar lo importante dentro del mundo secular que era Pablo. Eso a mí me llamó mucho la atención. Yo cuando comencé a leer y a ser enseñada en esto, me llamó mucho la atención que un hombre erudito en la palabra, enseñado, un hombre que había estudiado a los pies del sacerdote Gamaliel y todo eso, y correr todos los riesgos que él corrió, meterse a todos esos lugares que él se metió, la verdad que es digno de admirar. Se nota que había un tremendo potencial de Dios en él. Y bueno, hubo algo que me resaltó de lo que dijo el pastor, y es verdad, cuando él escribe su carta a Corintio, dice, cuando él volvió a ir persuadido, no de palabra de humano ni de sabiduría humana, sino que de Dios. Y bueno, ustedes conocen mis testimonios, sabiduría humana, mucha no recibí en este mundo, la sabiduría que tengo, dadita de Dios nomás, siempre lo digo para la honra y la gloria del Señor, yo soy obra purita del Espíritu Santo. Y a medida que he ido avanzando, creciendo en el Señor, me he ido rozando con personas y eso me ha ido dando, me ha ido limando también, me ha ido enseñando, porque soy brutita, pastor, soy brutita. Ustedes me han ido enseñando a ser menos brutita, pero eso porque cuando uno se entrega a Dios de lleno se entrega al Señor, Señor, enséñame, revélame, muéstrame, háblame, dirígeme, Señor. No sea yo, sea usted primero. Y este mensaje nos enseña eso, es ser dirigidos por Dios, no importa cuán elocuente puede ser un doctor, pero si no tiene a Dios, tiene grandes vacíos en su corazón. No importa que tal vez vives en la basura. Hace unos días atrás una persona de la calle que ya está bautizado y el Señor está haciendo una obra tremenda en mi hermano Juan Milla, un mexicano de 34 años, llevaba ya 9 años en el alcoholismo. Y él me decía, y él se encontraba como poca cosa, como que, ¿qué voy a ir a hacer yo a esa iglesia? ¿Qué voy a hablar? Estoy hediondo, estoy mal vestido. Y yo le decía, este Dios, cuando tú lo conoces y le permites entrar a tu corazón, todo lo sucio lo limpia. Y a veces hay cosas que se ven limpias, pero están sucias. Y yo le contaba a él el convertimiento de un amado amigo que tengo en Argentina, que es doctor, pediatra, y yo le contaba de él, yo le decía, mira, cuando yo lo conocía a él se veía limpio, él se veía tremendo, se veía elocuente, educado, pero cuando yo le hablo de Cristo a él me muestra que él tenía una necesidad, que él estaba sucio, que él necesitaba ser limpio del poder del Espíritu Santo. Todos tenemos distintas carencias, pero en el fondo ni lo humano ni lo material puede llenar lo que Dios puede llenar, lo que Dios puede sanar. Así que yo felicito al pastor por este mensaje, un tremendo hombre de Dios. Dios te bendiga, te fortalezca, te ayude a mirar más allá todavía de lo que tus ojos ven, que te aumente la fe. Eres un tremendo hombre de Dios y gracias por haber compartido con nosotros esta semana. Te envío cariñosos saludos. Soy evangelista, misionera ya algunos añitos y estoy en esta tierra porque, bueno, Dios así le ha placido estar en estos lugares. Soy ciudadana chilena, estoy bien lejos de mi patria, la he pasado duro, pero como usted recién dijo, que cuando uno está en el Señor, hay fuerza, hay poder, hay sabiduría, pero no de hombre, sino de Dios. Y Dios me dice que este es mi lugar, aquí tengo que estar un tiempo con mi red, tirando mi red y buscando peces chicos y grandes. Así que Dios le bendiga, pastor, y un placer haberle conocido. Gracias por ese hermoso mensaje. Bendiciones, pastor Quique.
Qué bueno, gracias. Pastora María Luisa, siempre contentos de escucharla, de saber que está por allá, compartiendo siempre la palabra, aún las adversidades, las circunstancias no la paran. Yo sé que está con unas ganas de ir y llevar el mensaje, que es lo que el Señor la ha llamado. Ahora, Amén. los que hemos tenido oportunidad de conocerla, yo he compartido un tiempito acá en Perú, hemos visto que la sabiduría de Dios puede compensar cualquier sabiduría académica o de formación intelectual. No se sienta mal, para nosotros es una persona muy valiosa y tiene sabiduría de Dios. Y cuando venga acá para estar compartiendo y presentarle también personalmente al pastor Lizardo, y ampliando nuestra familia en Cristo. Así que las puertas están abiertas aquí en Perú cuando crea conveniente o el Señor la traiga por acá. ¿Ya? Amén. Mi pastor Quique, antes que se me olvide, porque no sé lo próximo sábado, solo Dios sabe qué será de nosotros, ¿no? Con la ayuda del Señor esperemos estar todavía alabando, exaltando su nombre, y si no es así, en su presencia. Yo el 16 de abril estoy viajando a Guatemala. El día 15 ya salgo de aquí de Stanford, viajo a Miami, y el día 16 sale mi vuelo con la ayuda del Señor, primeramente a Guatemala. Así que a mis hermanos que están ahí escuchándome, a mis consiervos, les encargo sus oraciones. Llevo una misión que espero el Señor me ayude, ponga la gracia, la sabiduría. Conocí visitando, ustedes saben que yo visito el hospital, visitando el hospital en Stanford, conocí a un varón que se llama, creo que pedí oración por él, César Ceseña, tiene 34 años, un muchacho joven, es americano, pero descendiente de guatemaltecos. Le vino un cáncer muy severo, grave, y él hace 19 años que no ve a su mamá. Este mes ella fue a pedir visa humanitaria y se la negaron, no la tomaron ni en cuenta ahí en Guatemala, en la embajada de Guatemala. Y bueno, conociendo toda esta situación, como yo estoy con capellanía, estoy trabajando en esta área, hice ahí algunos movimientos, hablé con algunas personas y voy a llevar todo lo que es la ficha clínica de él, el diagnóstico del doctor, para ver si puedo solicitar yo a través de capellanía, una vez que llegue a Guatemala, tengo que ir a la embajada de Estados Unidos y solicitar la visa para ella, para que venga a ver a su hijo, porque para los médicos él, es más, no debería estar vivo, porque los médicos le dieron 3 meses de vida, pero ahí el Señor ha tenido misericordia, ha estado bien. Ayer hablé por teléfono con él, está súper bien. Yo espero mañana, para la gloria del Señor, poderme levantar, irle a visitar. Y quiero que estén orando, hermano, que estén orando. Dios ponga la gracia en mi vida. Mire, yo tengo fe en el Dios que predico y tengo fe en este trabajo que ejerzo, porque esto fue dado por Dios. Se me vino a la mente cuando yo lo conocí a él, cuando viajé a México. Yo viajé a México con una tarea del traslado de 2 ciudadanas, una argentina y una chilena, que habían pasado droga para Estados Unidos y las encontraron con contrabando, y en vez de quedar para el lado de Estados Unidos, quedaron para el lado de México, detenidas. Ahí en México le robaron sus pasaportes, le robaron todo, las metieron en una cárcel y nunca más se acordaron de ellas. Yo leí un artículo en Chile, en un diario, por un periodista mexicano, un pequeño artículo, donde comentaba la historia de estas 2 mujeres que estaban ahí. Yo me embaracé de ese proyecto. Yo me embaracé y dije, Señor, llévame hasta donde están ellas para ver qué puedo hacer yo por ellas. Y bueno, el Señor me ayudó, puso la gracia, la sabiduría, y ahora me está pasando lo mismo con esta varona que ya lleva mucho tiempo, el chico lleva 1 año enfermo y su mamá anciana hace 19 años que no ve a su hijo, está desesperada por venir a verlo. Así que, amados hermanos, ayúdenme a orar por César,
por este proyecto, de que me vaya bien, que puedan darle a ella la visa humanitaria para que ella venga a ver a su hijo. Esa sería mi petición, y que Dios supla, Dios solvente, hermanos, todo en mi viaje. Dios conoce todas las cosas. Esa sería mi petición, Pastor Quique. Muy bien, María Luisa. Sabemos que eres una mujer voluntariosa y que el Señor te usa poderosamente. Cada vez que conversamos contigo tienes mil y una historias y testimonios del poder de Dios. Sigue así, hermana, el Señor que te siga utilizando con Amén, mi Dios. bien, hermana, que Dios te bendiga, que te mejores y que puedas estar haciendo lo tuyo, lo que el Señor te tiene para ti. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar, dar alguna apreciación? Si no es así, pediría al pastor Lizardo que por favor nos despida con una oración y por favor ore pues, por lo que nos ha pedido la pastora María Luisa en relación a sus proyectos, viajes misioneros y también para que le den visa a la mamá de César para que pueda visitarlo. Gracias, pastor. Oramos. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que hay, Señor, en tu iglesia. Gracias porque sabemos que tú eres alguien que eres por nosotros, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás pendiente de la iglesia, de todo lo que se hace. Y, Padre, yo te pido en este momento por la visa, Señor, de esa hermana, Señor, que pueda tenerlo, la visa humanitaria, que pueda ir a visitar a su hijo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y todo lo que hay, Señor, Padre, que seamos ayudados completamente, sobrenaturalmente, para que pueda, Señor, hacerse las cosas de acuerdo al diseño tuyo, Padre. Que tu iglesia, Señor, que pueda avanzar, Señor, en sabiduría, en conocimiento tuyo, Señor, y podamos ver, Señor, el poder tuyo en manifestación, Señor, por cuánta gente que necesita en su vida, en todos los órdenes de cosas. Gracias, Padre, por esta forma que hoy día tenemos de poder predicar, de poder enseñar tu palabra. Gracias, Señor, por la hermana, Señor, que también estaban han decidido, Señor, y Padre, por todo lo que estamos aquí pendientes. Gracias por ello, Señor, que se abran puertas que puedan llegar a hacerse las cosas de acuerdo al deseo de su corazón, Padre. Que tú seas su ayuda siempre, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Y gracias, Padre, por el pastor Quique, Señor, y por todo esto, Señor, que Él está aquí haciendo, para la gloria de tu nombre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén. Muy bien, Augusto. Amén, amén. ¿Alguna palabra para Amén, Señor. No, contento, la verdad que vale la pena volver a escuchar el mensaje. Ahí está grabado, algo más detenidamente, porque hay muchos tesoros ahí escondidos y son simples, pero no los, cada día el Señor nos sorprende. Siempre hemos dicho, cada que cambiamos el horario, pues terminamos más que edificados. Así que un fuerte abrazo para todos, gracias por acompañarnos y espero que haya sido de bendición como lo fue para mí. Pero es muy bueno, muy contento acá porque pude acompañarlos todo el tiempo. Que todo el mundo se fue por allá a cambiarse y todo. Yo me quedé aquí en el carro de un compañero y bueno, pude escucharlo. Entonces, agradecido con el Señor. Siempre nos consiente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, pastor, por estar siempre pendiente de nuestros cambios a última hora. Gracias por ese apoyo. Y bendecimos a todo el grupo. Que Dios los guarde. Amén. Un abrazo para todos. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Muy bien. Chao, chao. Buena semana. Bendiciones, bendiciones.